Mientras mi padre me rompía los huesos, mi madre solo hacía un ruido en la sala oscura, el crujido de las palomitas entre sus dientes. Para ellos, yo no era una hija, era el espectáculo de la noche. Durante 15 años, mi cuerpo fue el escenario donde montaron su teatro particular de horror. Buenos días, mis queridos y mis queridas. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien, con salud y paz en el corazón. Soy Lucinda Antúnez Figueroa. Tengo 72 años, nacida en Dolores Hidalgo, en el interior de Guanajuato, pero hoy vivo aquí en Ciudad de México, desde hace más de 4 décadas. El tiempo pasa demasiado rápido, ¿verdad? Parece que fue ayer cuando llegué a esta gran ciudad, asustada por todo, y hoy ya me siento parte de ella como si hubiera nacido aquí. Hoy el día amaneció tan bonito con ese solecito entrando por la ventana de mi salita. Estoy aquí sentada en mi sillón verde, aquel que mi difunto esposo Ramiro me dio de regalo cuando cumplimos bodas de plata. Desde mi rinconcito puedo ver mi colección de gallinas de Guinea en miniatura que adorna toda la pared. ¿Ya han visto una de esas? Son pequeñas esculturas hechas a mano, todas pintadas con puntitos blancos y colores vibrantes, igualitas a las gallinas de Guinea de verdad. Todas las mañanas me despierto tempranito, antes incluso de que aparezca el sol. Hago mi café bien fuerte. No me gustan esas cosas modernas. Café colado en tela es el que tiene sabor de verdad. Después voy a mi tallercito que monté en el cuartito de atrás. Es allí donde creo mis gallinas de Guinea de cerámica. Tengo arcilla, pinturas, pinceles finitos y un hornito especial. Mis vecinos bromean diciendo que soy la abuelita gallina de la colonia. Comencé a hacer estas miniaturas cuando todavía vivía con mi hija Cecilia. Fue después de que enviudé, ya hace unos 15 años. Estaba triste, sin ganas de levantarme de la cama, y ella me inscribió en un curso de cerámica en el centro comunitario. «Mamá», me dijo, «ocupa tu mente con arte, que la tristeza no encuentra espacio». ¿Y saben qué? Funcionó. De aquella primera gallina de Guinea torcida que hice, hoy tengo una colección de más de 200, todas diferentes. La gente incluso viene de otras ciudades para comprarlas. Hasta hice una página en Internet. Imagínense, una señora de mi edad vendiendo arte por Internet. Y miren, no siempre fue fácil llegar hasta aquí. La vida tiene sus altibajos, como dicen. Hubo épocas en que pensé que no iba a aguantar, que no tendría fuerzas para seguir. Pero hoy, a los 72 años, puedo decir que sobreviví a todo. Somos más fuertes de lo que imaginamos, mis queridos. Aguantamos lo que parece imposible de aguantar. Aquí desde mi departamento, en el 3er piso, tengo un pequeño balcón donde dejo secando mis gallinas recién pintadas. A los niños del edificio les encanta subir para verme trabajar. Les enseño a modelar arcilla. Hacemos juntos animalitos coloridos. Ver sus ojitos brillando cuando la pieza queda lista es una de las mayores alegrías de mi vida. Cada gallina que hago es única. Tiene su personalidad, así como cada uno de nosotros. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿Por la mañanita, con el café, después de la comida o ya por la noche? Siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son ustedes y cuándo sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy quería compartir con ustedes una historia que nunca he contado a mucha gente. Es una historia difícil, de esas que guardamos dentro del pecho por muchos años, con miedo de abrir la puerta y dejarla salir. Pero saben, mis queridos, a veces contar es una forma de liberarse, y quién sabe si mi historia no ayuda a alguien que está pasando por algo parecido. La vida no siempre es colorida como mis gallinas de Guinea. A veces es un teatro de horrores, como lo fue para mí durante tanto tiempo. Nací en Dolores Hidalgo, un pueblito en el interior de Guanajuato, en 1953. En aquella época, el municipio era muy diferente de lo que es hoy.
Tenía pocas calles pavimentadas, muchas casas de adobe, y todos se conocían entre sí. Mi familia vivía en una casa grande en la parte alta del pueblo. Era una construcción antigua, de madera oscura, con un portal que rodeaba todo el frente y ventanas altas, con cortinas de encaje que mi madre se empeñaba en mantener impecablemente blancas. Mi padre, Osvaldo Figueroa, era dueño de la única tienda de materiales eléctricos de la región. Hombre alto, de hombros anchos, siempre de camisa bien planchada y pantalón formal, incluso en los días más calurosos. Tenía ojos verdes, fríos como agua de pozo, y un bigote grueso que recortaba cada semana con unas tijeras pequeñas que guardaba en el bolsillo. En el pueblo todos lo respetaban. Don Osvaldo es hombre serio, decían, y a él le gustaba esa fama, cultivaba esa imagen con mucho cuidado. Mi madre, Inés Antúnez de Figueroa, era maestra en la escuela municipal. Delgadita, siempre con el cabello recogido en un moño apretado, usaba anteojos redondos que se deslizaban por su nariz fina cuando bajaba la cabeza para leer. Tenía una voz mansa, casi un susurro, y una forma de andar silenciosa, como si no quisiera ser notada. Daba clases de español y era conocida por ser exigente con la gramática. Los alumnos temían sus correcciones con pluma roja, pero fuera del aula era una mujer que casi no se oía. Yo era hija única. Mis padres intentaron tener otros hijos, pero mi madre tuvo algunos problemas, como se decía antiguamente. Fue solo mucho tiempo después que entendí que eran abortos espontáneos. Entonces, todas las atenciones se dirigían a mí. Y no siempre eso era bueno. Créanme, nuestra casa era demasiado grande para solo 3 personas. Tenía 4 habitaciones, una sala de estar, un comedor separado, cocina y un sótano espacioso, donde mi padre guardaba sus herramientas y otras pertenencias. El patio trasero tenía algunos árboles frutales, un ciruelo amarillo que daba frutos enormes y dulces, y 2 naranjos. En la época de las frutas, yo subía a esos árboles y me quedaba allá arriba, escondida entre las hojas, comiendo las frutas aún calientes del sol. Eran momentos raros de libertad. En la escuela, yo era una niña callada, me quedaba en mi rincón, estudiaba bastante, tenía buenas notas. No es que fuera muy inteligente, no. Era más por miedo. Mi padre no aceptaba notas bajas. Decía que era vergonzoso tener una hija tonta. Así que me esforzaba, memorizaba todo, incluso lo que no entendía. Tenía pocas amigas. Durbalina, hija del farmacéutico, era quien más se acercaba a mí. Jugábamos con muñecas en el recreo de la escuela, pero ella nunca iba a mi casa. Nadie iba. La rutina en nuestra casa era rígida como un reloj. Nos despertábamos a las 6 de la mañana todos los días, incluso el domingo. Desayuno a las 6:30, comida a las 12 en punto, cena a las 7 de la noche. Mi padre detestaba los retrasos. Si ocurría que yo me retrasaba para una comida, él dejaba el plato en la mesa, pero no permitía que comiera. Quien no respeta horarios no merece comida, decía, guardando todo en el refrigerador. Yo dormía con hambre esas noches. Los domingos íbamos a la iglesia temprano. Mis padres se empeñaban en sentarse en la primera fila. Mi padre dejaba billetes grandes en el momento de la colecta para que todos vieran su generosidad. Después de misa, caminábamos por la plaza central, saludando a conocidos. «¡Qué familia tan bonita!», comentaba la gente. Mi padre sonreía orgulloso. Mi madre miraba al suelo, sosteniendo mi mano con fuerza. Yo sonreía porque sabía que era lo que esperaban de mí. Cuando llegábamos a casa, nos cambiábamos de ropa. Mi padre no permitía que usáramos la ropa de domingo en casa. Decía que era un desperdicio. Y comenzábamos los preparativos para la comida especial. Esa comida de domingo era sagrada. Mi madre pasaba toda la mañana en la cocina preparando pollo asado, arroz, frijoles, ensalada de papa con verduras picaditas y totopos por encima. Era la única comida en que mi padre servía vino, una copa pequeña para él y otra para mi madre. Yo tomaba refresco de Jamaica, rojo como el vino. Fue en una de esas noches de domingo, cuando yo tenía unos 8 años, que todo comenzó a cambiar. Terminada la cena,
Mi padre anunció algo nuevo. Hoy vamos a hacer una sesión de cine en familia. Mi madre lo miró con una expresión que en ese entonces no entendí, pero hoy sé que era miedo mezclado con algo más. Tal vez excitación. No sé decirlo con certeza. Él me mandó que fuera a bañarme y a ponerme el pijama mientras él arreglaba la sala. Cuando regresé, las luces estaban apagadas. Solo la lámpara pequeña de la esquina estaba encendida, dando a la sala una iluminación amarillenta y débil. Las cortinas estaban cerradas. La televisión, nuestra TV en blanco y negro, estaba encendida, pero solo con esa estática, sin ningún canal sintonizado. Mi padre había arrastrado su sillón al centro de la sala, de frente a la TV. «Ven acá, hija», me llamó, dando golpecitos suavemente en su rodilla, indicando que debía sentarme en su regazo. Aquello me pareció extraño. Mi padre no era cariñoso, nunca me tomaba en su regazo, ni me daba besos. Pero obedecí, como siempre hacía. Mi madre entró en la sala trayendo un gran tazón de palomitas. Se sentó en el sillón al lado, colocó el tazón en su regazo y comenzó a comer despacio, un grano a la vez. «Hoy papá va a enseñarte algunas cosas importantes», dijo él con una voz diferente, más baja, más ronca. Cosas que toda niña necesita aprender. Lo que sucedió aquella noche y en muchas otras después, mis queridos, es difícil de contar. En aquel entonces yo no entendía bien. Solo sabía que era malo, que lastimaba mi alma y que después me sentía sucia, como si hubiera hecho algo mal. Mi padre decía que era un secreto nuestro, que todas las familias tenían sus secretos y que si yo se lo contaba a alguien, él y mi madre irían a la cárcel y yo iría a un orfanato donde los niños recibían golpes todos los días. ¿Y mi madre? Ella se quedaba allí sentada, observando todo, comiendo sus palomitas. A veces yo la miraba, esperando que hiciera algo, que dijera «basta», que me protegiera, pero ella solo masticaba lentamente, mirándonos como quien ve cualquier programa de televisión. El ruido de las palomitas entre sus dientes era el único sonido que producía durante toda la sesión. Esas sesiones de cine comenzaron a ocurrir cada semana, siempre el domingo por la noche, después de la cena. Se volvió una rutina tan predecible como la misa por la mañana. Yo intentaba enfermarme los domingos, fingía dolor de estómago, dolor de cabeza, pero mi padre decía que estaba mintiendo, que eran solo caprichos, y entonces la sesión ocurría de todos modos. En la escuela me fui volviendo cada vez más callada. La maestra llamó a mi madre una vez, preocupada porque yo había dejado de participar en las clases, de jugar en el recreo. «Es solo tímida», explicó mi madre con aquella sonrisa educada que usaba en público. En casa es parlanchina, una mentira tan grande como nuestra casa. En casa yo casi no hablaba. Tenía miedo de que cualquier palabra pudiera irritar a mi padre, provocar otra sesión fuera del día programado. Fue así hasta mis 12 años, cuando tuve mi primera menstruación. Recuerdo el terror que sentí al ver la sangre, pensando que me había lastimado de verdad después de una sesión particularmente difícil. Corrí hacia mi madre llorando. Ella explicó sin emoción en la voz que ahora yo era una señorita. Aquella noche, oí a mis padres discutiendo en su habitación. La semana siguiente, las sesiones de cine habían cambiado. Ahora ocurrían en el sótano y eran diferentes, peores de cierta forma. Pero no voy a entrar en esos detalles, mis queridos. Cuando cumplí 13 años, en 1966, mi padre se empeñó en organizar una fiesta. No era común en nuestro pueblo hacer fiestas para niñas de esa edad. Eso era cosa de gente rica o de la capital. Pero él insistió. «Mi hija va a tener una fiesta digna», decía a los vecinos. Algunos comentaban que don Osvaldo se estaba volviendo más generoso con la edad. Si ellos supieran la verdad detrás de aquella generosidad. La fiesta ocurrió en el patio de nuestra casa, decorado con banderitas coloridas y faroles de papel. Mamá pasó días preparando bocadillos, pasteles y dulces. Mi padre hasta contrató a un joven que tocaba acordeón para animar a los invitados. Recuerdo quedar impresionada con la cantidad de personas que aparecieron. Había compañeros de la escuela, vecinos, parroquianos de la iglesia,
clientes de la tienda de mi padre. Todos querían homenajear a la hija del respetado don Osvaldo. Recibí varios regalos. Uno me marcó especialmente, un diario con candado. Fue Durbalina quien me lo dio. Para que escribas tus secretos, dijo, sin saber el peso que aquellas palabras tenían. Aquel diario se convertiría en mi único confidente en los años que seguirían. Mi padre me regaló un vestido azul claro, de tela fina, con bordados delicados. Una señorita debe vestirse como señorita, dijo en voz alta lo suficiente para que todos oyeran. Pero sus ojos decían otra cosa, algo que solo yo podía entender. Aquella noche, después de que todos se fueron, él me llamó al sótano por primera vez. Dijo que tenía otro regalo para darme, algo especial, solo para nosotros. El sótano de nuestra casa era un lugar que siempre me dio miedo. Era grande, con el suelo de tierra apisonada y las paredes de piedra, siempre frío y húmedo. Mi padre había organizado un espacio allí, con un colchón viejo cubierto por una sábana limpia, algunas almohadas y una lámpara débil colgada del techo. En una esquina había una silla vieja de madera. El trono de tu madre, dijo con una risa que hizo que mi sangre se helara. Y como en las sesiones de cine de antes, mi madre apareció con su tazón de palomitas, se sentó en la silla, comenzó a masticar despacio, mirándonos con aquella misma expresión vacía. Pero había algo diferente aquella noche. Mi padre estaba más nervioso, más excitado, hablaba más, decía cosas que antes apenas susurraba. Ahora eres una señorita, Lucinda, repetía como si fuera un mantra. Y las señoritas necesitan aprender cosas nuevas. Lo que ocurrió aquella noche fue peor que todo lo que había ocurrido antes. Por primera vez no fueron solo palabras, toques extraños u órdenes humillantes. Fue algo que me quebró por dentro, que dejó una herida que nunca cicatrizó completamente. Lloré, supliqué que parara. Miré a mi madre buscando cualquier señal de ayuda. Pero ella solo continuaba comiendo sus palomitas, como si viera una escena cualquiera de telenovela. En los días que siguieron, apenas podía caminar. Tenía dolores que no podía explicar a nadie. Mi madre me dio un medicamento sin decir una palabra, sin preguntar cómo estaba. Fue el máximo de cuidado que recibí. En la escuela, la maestra notó que yo estaba diferente. «Lucinda, estás pálida. ¿Estás enferma?», preguntó. Apenas sacudí la cabeza. ¿Qué podría decir? ¿A quién podría contárselo? Nadie me creería. Mi padre era don Osvaldo, el comerciante respetado. Mi madre era doña Inés, la maestra ejemplar. ¿Quién daría oídos a una niña acusando a sus propios padres de cosas tan horribles? Comencé a escribir en el diario que Durbalina me dio. Escribía todo, cada detalle de las sesiones, cada palabra que mi padre decía, cada mirada vacía de mi madre. Era mi única forma de desahogo. Guardaba el diario debajo de una tabla suelta en el piso de mi habitación, lugar que descubrí por casualidad cuando era pequeña. Allí estaba seguro, o así lo pensaba. Las sesiones en el sótano se volvieron regulares. No eran más solo los domingos. Ocurrían siempre que mi padre sentía ganas, 2, 3 veces por semana. A veces, cuando bebía más, venía a mi habitación en medio de la noche. En esas ocasiones, mi madre no estaba presente con sus palomitas y de alguna forma eso lo hacía todo aún más aterrador. Para sobrevivir, creé un lugar seguro dentro de mi mente. Durante las sesiones, me transportaba lejos de allí. Me imaginaba en Ciudad de México, ciudad que conocía solo por fotos en revistas viejas en la biblioteca de la escuela. En mis fantasías, yo vivía sola en un apartamento pequeño, más limpio. Trabajaba en una tienda de ropa fina, tenía amigas, salía a tomar helado los domingos. Era una vida simple, pero libre de los horrores del sótano. A los 14 años, ya estaba completamente cambiada. La niña alegre que una vez fui había desaparecido. En su lugar había una adolescente callada, de ojos siempre bajos, que se asustaba con cualquier toque. Mi única alegría era la escuela. Allí, por algunas horas,
podía fingir que era normal, que tenía una familia como las otras. Fue en esa época que la maestra Olivia llegó a nuestra escuela. Venida de Ciudad de México para sustituir a una maestra que se jubiló, ella traía un soplo de aire fresco. Hablaba diferente, se vestía diferente, tenía ideas diferentes. En las clases de español nos incentivaba a escribir redacciones sobre nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros deseos. La escritura libera, decía. Una tarde nos quedamos solo nosotras dos en el aula. Yo me había ofrecido para ayudarla a organizar los libros en el estante. Ella me observaba mientras yo trabajaba en silencio. «Lucinda, escribes muy bien», comentó de repente. «Tus textos tienen una profundidad inusual para alguien de tu edad». Agradecí tímidamente, sin levantar los ojos. «Pero hay algo que me preocupa», continuó. «Hay una tristeza en tus palabras, un dolor que no es normal en una niña de 14 años». Sentí mi corazón acelerarse. Nadie nunca había notado, o al menos nunca había dicho nada. «¿Sabes que puedes confiar en mí, verdad?», preguntó, su voz suave como una caricia. «Si hay algo que te esté molestando, algo que quieras contar». Por un momento, casi conté todo. Las palabras estaban en la punta de la lengua. Pero entonces recordé las amenazas de mi padre, la mirada vacía de mi madre, el miedo constante, y apenas sacudí la cabeza, tragando el llanto. «Está todo bien, maestra», mentí. «Solo me gusta escribir historias tristes». Ella no insistió, pero dejó claro que su puerta estaría siempre abierta si yo quería conversar. Aquella noche escribí sobre ella en mi diario, sobre cómo sería tener una madre como la maestra Olivia, alguien que realmente se preocupara. Las semanas siguientes fueron iguales a las anteriores. Escuela durante el día, terror por la noche. Mi padre parecía cada vez más descontrolado. La tienda no iba bien. Había deudas, problemas que él traía a casa y descargaba en mí. Mi madre continuaba en su papel de espectadora silenciosa, comiendo sus palomitas mientras mi vida era destruida ante sus ojos. Una tarde, volviendo de la escuela, encontré la casa alborotada. Mi madre corría de un lado a otro, arreglando maletas. Mi padre gritaba órdenes, el rostro rojo de rabia. «¿Qué está pasando?», pregunté temerosa. «¿Nos estamos mudando?». «Sí», respondió mi padre secamente. «Cerré la tienda. Vamos a León. Tengo un primo allá que me consiguió empleo en una fábrica». Sentí una mezcla de miedo y esperanza. Mudarme de ciudad significaba dejar atrás la escuela, la maestra Olivia, Durvalina, pero también podría significar un nuevo comienzo. Tal vez en una ciudad más grande, con más personas, más ojos. Las sesiones pararían. Tal vez mi padre tendría miedo de continuar con aquello en un lugar donde no era conocido, respetado. «¿Cuándo nos vamos?», pregunté. «Mañana temprano», dijo él. «Arregla solo lo esencial, el resto lo compramos allá». Aquella noche, mientras arreglaba mi pequeña maleta, tomé una decisión. No llevaría ropa, ni zapatos, ni los pocos juguetes que aún guardaba. Solo llevaría una cosa: mi diario. Era la única prueba de lo que había vivido, la única cosa que me mantenía cuerda. Lo escondí en el fondo de la maleta entre dos blusas viejas. A la mañana siguiente, partimos antes del amanecer. No me despedí de nadie. Dejamos atrás la casa grande de madera oscura, el sótano de horrores, el pueblo que había sido testigo silencioso de mi sufrimiento. En el autobús hacia León, me senté junto a la ventana, viendo Dolores Hidalgo quedarse atrás. No sabía lo que me esperaba en la nueva ciudad, pero tenía la certeza de una cosa: el infierno viajaba con nosotros. León era una ciudad muy diferente de Dolores Hidalgo, más grande, más ruidosa, llena de fábricas y personas apuradas. Nuestra casa nueva quedaba en una colonia alejada del centro, una construcción simple de ladrillos a la vista, mucho más pequeña que la anterior. Solo 2 habitaciones, una para mis padres, otra para mí. Una cocina pequeña, una sala apretada y un patio de tierra apisonada atrás. Mi padre comenzó a trabajar en una fábrica de procesamiento de madera. Volvía a casa cansado, oliendo a aserrín y sudor. Mi madre consiguió empleo en una escuela municipal,
no como maestra, sino como auxiliar de limpieza. Sus manos, antes delicadas de quien solo sostenía gis y libros, ahora estaban siempre rojas y agrietadas por el uso constante de productos de limpieza. Pensé que ese cambio, esa vida más dura, podría cambiar algo en nuestra dinámica familiar. Durante algunas semanas alimenté esa esperanza. Mi padre parecía muy ocupado con el trabajo. Llegaba tarde, muchas veces ya borracho, y caía en la cama sin energía para nada más. Las sesiones pararon temporalmente y comencé a respirar un poco más aliviada. Pero la tregua duró poco. Pronto descubrió que el sótano de la casa vecina, que estaba desocupada, tenía una entrada por el fondo de nuestro patio. Bastaba saltar el muro bajo de ladrillos y entrar por una puerta vieja que no cerraba bien. Limpió un rincón allí, colocó algunas cobijas viejas en el suelo y el ritual recomenzó. Ahora con una diferencia terrible. Como estábamos en tierra extraña, sin la seguridad de la reputación que tenía en Dolores, se volvió aún más agresivo, más violento. ¿Y mi madre? Ella continuaba con su papel de espectadora, llevaba su tazón de palomitas, se sentaba en un rincón y observaba todo con aquellos ojos vacíos. A veces notaba algo diferente en ella, una lágrima silenciosa, un temblor en las manos, pero nunca, ni una sola vez, hizo cualquier cosa para ayudarme, para impedir lo que ocurría. En la escuela nueva, yo era apenas una alumna más transferida del interior. Nadie me conocía, nadie se preocupaba por mí. No hice amigos, me quedaba sola en los recreos, sentada en un rincón del patio, observando a las otras niñas reír y conversar. ¿Cómo podía acercarme a ellas? ¿Qué diría si preguntaran sobre mi familia, sobre mi vida? Los secretos que cargaba me aislaban como muros invisibles. A los 15 años comencé a tener problemas de salud, dolores de cabeza constantes, insomnio, falta de apetito. Adelgacé tanto que mis costillas se notaban bajo la piel pálida. En la escuela, la orientadora, doña Clarice, me llamó para una conversación. «Lucinda, estamos preocupados contigo», dijo, mirando por encima de sus anteojos de aros finos. «Tus maestros notaron que andas muy abatida, no participas en las clases, tus notas están bajando». Mantuve los ojos bajos, las manos apretadas en el regazo. ¿Qué podría decir? «¿Está pasando algo en casa?», preguntó directamente. Sentí mi corazón dispararse. Era mi oportunidad, pensé. Alguien estaba preguntando. Alguien parecía preocuparse. Pero entonces recordé las amenazas de mi padre, lo que podría pasar si yo hablaba. Y más que eso, recordé la vergüenza. ¿Cómo podría contar lo que ocurría en el sótano de la casa vecina? ¿Quién me creería? «No, señora», respondí bajito. «Solo no estoy durmiendo bien. Creo que es el cambio, la ciudad nueva». Ella no pareció convencida, pero tampoco insistió mucho. Me dio una nota para que mis padres la firmaran, solicitando una visita de ellos a la escuela. Nunca entregué la nota, claro. La rompí en pedacitos en cuanto salí de su oficina. Fue en esa época que comencé a pensar en huir, o peor, en acabar con todo de una vez. Pasaba horas mirando por la ventana de mi habitación, imaginando cómo sería simplemente salir caminando sin rumbo hasta llegar bien lejos, o cómo sería saltar del puente que cruzaba el río Silao a la salida de la ciudad. Esas fantasías oscuras eran mi única compañía en las noches de insomnio. Mi diario continuaba siendo mi refugio. Escribía en él casi todos los días, escondida bajo las cobijas, a la luz de una linterna pequeña que había recibido de una maestra en Navidad. En las páginas amarillentas desahogaba todo mi dolor, todo mi odio, toda mi desesperanza. A veces releía lo que había escrito en los años anteriores en Dolores Hidalgo y me daba cuenta de cómo la niña asustada de antes se había transformado en una adolescente quebrada, sin sueños, sin futuro. Una noche, volviendo del trabajo más borracho que de costumbre, mi padre entró en mi habitación. No era horario de sesión, y eso me dejó aún más aterrorizada. Tambaleó hasta mi cama, se sentó en el borde
y comenzó a decir cosas inconexas sobre cómo había sido humillado por el supervisor en la fábrica, cómo nadie lo respetaba en aquella ciudad, cómo extrañaba Dolores Hidalgo, donde era alguien. Allá yo era don Osvaldo, murmuraba, el aliento cargado de alcohol. Aquí soy solo un obrero más, igualito a los otros. De repente, sus ojos cambiaron, se volvieron más enfocados, más fríos. Agarró mi brazo con fuerza, apretando hasta dejar marcas. Pero en casa yo sigo siendo el jefe, dijo entre dientes. Aquí quien manda soy yo, ¿entendiste? Concordé rápidamente, intentando calmarlo, pero algo en mí también había cambiado. El miedo aún estaba allí, claro, pero había otra cosa ahora, una rabia sorda, un odio que crecía cada día. En aquel momento, mirándolo tan de cerca, borracho y patético, me di cuenta de que no era un monstruo invencible como pensaba cuando niña. Era apenas un hombre débil, frustrado, que descargaba sus frustraciones en una niña indefensa. Él salió de la habitación tan abruptamente como entró, tropezando con sus propios pies. Oí cuando cayó en la cama de la habitación de al lado y pronto comenzó a roncar. Mi madre llegó poco después. Oí sus pasos leves en la cocina, el ruido de platos siendo lavados y después el silencio cuando fue a dormir. Me quedé acostada, mirando al techo descascarado, pensando en mi vida, en cómo había llegado hasta allí, en cómo podría salir. Fue cuando tuve una idea. No era bien un plan, era más un pensamiento que fue tomando forma lentamente. ¿Y si yo no fuera la única víctima? ¿Y si hubiera otras niñas, otras mujeres que mi padre hubiera lastimado? ¿Y si pudiera encontrar a esas personas, juntar nuestras historias? Al día siguiente falté a la escuela. Esperé que mis padres salieran al trabajo y fui hasta el sótano de la casa vecina. Necesitaba ver aquel lugar a la luz del día, sin el terror de las sesiones. Era un lugar húmedo, con paredes de ladrillos expuestos y suelo de cemento. En un rincón, las cobijas viejas, donde todo ocurría. En otro, algunas cajas abandonadas por los antiguos moradores. Comencé a rebuscar esas cajas sin saber exactamente lo que buscaba. Encontré revistas viejas, herramientas oxidadas, alguna ropa enmohecida. Nada especial. Estaba a punto de desistir cuando, en el fondo de la última caja, encontré un sobre amarillento por el tiempo. Dentro había fotografías. Fotografías de mujeres y niñas, todas en poses vergonzosas, claramente tomadas sin consentimiento. Algunas las reconocí como moradoras de Dolores Hidalgo, y en una esquina de cada foto la misma marca de agua, Revelado Figueroa. Mi estómago se revolvió. Así que era eso. Mi padre no solo abusaba de mí. Él fotografiaba a otras mujeres, invadía su privacidad. Probablemente usaba esas fotos para chantajearlas, para mantenerlas en silencio. Fue como si un velo hubiera sido retirado de mis ojos. No era solo sobre mí, sobre nuestro secreto de familia. Era algo mayor, más terrible. Guardé las fotos de vuelta en el sobre y lo escondí bajo mi blusa. Volví a casa temblorosa, con el corazón a saltos. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir qué hacer con aquel descubrimiento. Era prueba, evidencia de lo que mi padre realmente era. Pero, ¿cómo usarla? ¿Quién me creería? ¿Una adolescente contra un hombre adulto? ¿Un trabajador respetable? Aquella noche escribí todo en mi diario. Detalladamente, cada foto que había visto, cada nombre que había reconocido. Era como si estuviera montando un rompecabezas macabro de la vida secreta de mi padre. Y fue entonces que tomé una decisión. No podía seguir más en silencio. No era más solo sobre mí. Había otras víctimas, otras vidas destruidas o amenazadas por él. Al día siguiente, tomé mi diario y el sobre con las fotos y fui hasta la comisaría. No la de nuestra colonia, donde mi padre podría tener conocidos, sino una en el centro de la ciudad, lo suficientemente lejos para sentirme segura. Pedí hablar con alguna comandante mujer, si hubiera. Para mi suerte, había una. Comandante Silma, una señora de mediana edad, de cabellos grisáceos, recogidos en un moño severo y ojos penetrantes.
Sentada en la sala fría de la comisaría, con mi diario en el regazo y el sobre amarillento de fotografías al lado, sentí una mezcla de terror y determinación. La comandante Silma me miraba con aquellos ojos penetrantes, esperando que comenzara a hablar. Mi garganta estaba seca, mis manos temblaban tanto que apenas conseguía sostener el diario. «Puedes hablar, niña», dijo en un tono sorprendentemente gentil para alguien con apariencia tan severa. «Estoy aquí para escuchar». Respiré hondo y comencé a contar. Al principio, las palabras salían entrecortadas, interrumpidas por sollozos y largos silencios. Hablé sobre Dolores Hidalgo, sobre las sesiones de cine, sobre mi madre con su tazón de palomitas. Conté sobre la mudanza a León, sobre el sótano de la casa vecina, sobre las noches de terror que había vivido en los últimos años. La comandante no interrumpió, no cuestionó, no demostró incredulidad, solo escuchaba, anotando ocasionalmente algo en un bloc de papel, sus ojos nunca dejando los míos. Cuando terminé mi relato, le entregué mi diario abierto en las páginas más recientes, donde describía el descubrimiento de las fotografías. «Y esto», dije, empujando el sobre hacia ella, «fue lo que encontré ayer». La comandante Silma abrió el sobre con cuidado, casi como si temiera lo que encontraría dentro. Examinó las fotografías una a una, su rostro endureciéndose con cada imagen. Cuando terminó, las colocó de vuelta en el sobre y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de compasión, rabia y determinación. «Lucinda», dijo usando mi nombre por primera vez, «has sido muy valiente en venir aquí. Lo que tu padre hizo, está haciendo, es un crimen grave. Vamos a tomar todas las providencias». Aquellas palabras deberían haberme reconfortado, pero solo aumentaron mi terror. ¿Qué pasaría ahora? ¿A dónde iría? ¿Qué haría mi padre cuando descubriera que lo había denunciado? «Tengo miedo», admití, la voz casi un susurro. «Él va a matarme cuando lo sepa». «Él no va a tocarte ni un dedo», garantizó ella, su voz firme como acero. «Voy a designar una oficial para que se quede contigo. Vamos a llevarte a un refugio temporal donde estarás segura y hoy mismo vamos a arrestar a tu padre». Salí de la comisaría acompañada por una joven oficial llamada Nadia. Ella me llevó a una casa simple en una colonia residencial. Era un refugio para mujeres víctimas de violencia, explicó. Yo me quedaría allí hasta que todo fuera resuelto. No podría salir ni entrar en contacto con nadie de fuera, por mi propia seguridad. La casa era administrada por monjas. La hermana Concepción, una señora de faz serena y ojos bondadosos, me mostró dónde dormiría. Una habitación pequeña, pero limpia, con una cama individual, una cómoda y una ventana que daba a un jardín interior. Había otras 3 mujeres en el refugio, todas mayores que yo, todas huyendo de maridos o compañeros violentos. Ninguna preguntó detalles de mi historia y yo tampoco pregunté las de ellas. Había un acuerdo silencioso de respeto por el dolor de cada una. Pasé 3 días en aquel limbo sin noticias del mundo exterior, sin saber lo que estaba pasando con mis padres, sin saber cuál sería mi destino. La hermana Concepción intentaba distraerme, enseñándome a tejer, conversando sobre libros, trayéndome comida que ella misma preparaba, pero mi mente no conseguía descansar. En la mañana del 4.º día, la comandante Silma vino a visitarme. Su rostro estaba grave, pero había una chispa de satisfacción en sus ojos. «Tu padre fue arrestado ayer», anunció sin rodeos, sentándose a mi lado en el banco del jardín. «Encontramos más fotografías en la casa de ustedes, escondidas en una pared falsa que él construyó en la habitación. Y lo peor, encontramos negativos de películas que él hizo durante los abusos». Sentí mi estómago revolverse. Películas. Él había filmado las sesiones. La náusea fue tan fuerte que necesité inclinarme, respirando hondo para no vomitar allí mismo. «Calma, respira», orientó la comandante, sosteniendo mi brazo con firmeza. «Ya pasó. Él está preso y va a responder por todo lo que hizo». «¿Y ella?», pregunté cuando conseguí recomponerme. La expresión de la comandante cambió.
se volvió más sombría. Ella también fue detenida, dijo después de una pausa. Lucinda, tu madre no era solo una espectadora pasiva. Las evidencias que encontramos, ella era cómplice activa. Algunas de las fotografías fueron tomadas por ella. Fue como si el mundo entero se derrumbara sobre mí. Una cosa era saber que mi madre observaba, que no me protegía. Otra completamente diferente era descubrir que ella participaba activamente, que ayudaba a mi padre en aquel horror. No, murmuré, sacudiendo la cabeza en negación. No puede ser. Ella era víctima también. Ella tenía miedo de él. Ella... Entiendo que sea difícil aceptar, dijo la comandante Silma, su voz más suave ahora. Pero las evidencias son claras. Encontramos un cuaderno de ella, un tipo de diario donde ella describía... Bien, no necesito entrar en detalles. Ella no estaba siendo forzada, Lucinda. Ella eligió participar. Comencé a llorar. Un llanto diferente de todos los que ya había llorado antes. No era de miedo ni de dolor físico. Era el llanto de la última ilusión siendo destruida, de la última esperanza desvaneciéndose. Incluso en los peores momentos, siempre creí que mi madre, de alguna forma, era también una víctima, tal vez traumatizada, tal vez demasiado aterrorizada para reaccionar. Saber que ella era parte activa de aquel horror era más de lo que podía soportar. La comandante Silma me dio tiempo para procesar aquella revelación devastadora. Cuando finalmente me calmé, ella continuó. Necesitamos hablar sobre lo que va a pasar ahora. Tienes 17 años, casi 18. Legalmente, aún eres menor de edad, pero estás muy cerca de la mayoría de edad. Tenemos algunas opciones para ti. Ella explicó que yo podría ir a un albergue de menores hasta cumplir 18 años, pero reconoció que no sería lo ideal, ya que faltaban pocos meses para mi cumpleaños. La otra opción sería una familia de acogida que me recibiría temporalmente, o si yo prefería, podría quedarme en el refugio de las monjas por más tiempo mientras decidíamos el mejor camino. Hay aún una cuarta posibilidad, añadió, vacilante. Tenemos un programa de protección para testigos. Como tu testimonio será crucial en el proceso contra tus padres, podemos ofrecer esto. Significaría un cambio completo, nueva ciudad, nueva identidad, nuevo comienzo. Aquella última opción encendió algo dentro de mí. Un nuevo comienzo, lejos de León, lejos de los recuerdos, lejos de todo lo que me recordaba el infierno que había vivido. Quiero eso, dije sin vacilar. Quiero ir lejos, recomenzar en otro lugar donde nadie me conozca, donde nadie sepa. La comandante Silma asintió comprensiva. Entiendo. Voy a iniciar los procedimientos, pero antes necesitarás testificar, dar una declaración oficial que será usada en el proceso. ¿Estás preparada para eso? No estaba claro cómo alguien podría estar preparado para revivir públicamente la peor pesadilla de su vida, pero sabía que era necesario, no solo para mi propia liberación, sino para garantizar que mis padres nunca más pudieran hacer daño a nadie. Sí, respondí, una determinación nueva creciendo dentro de mí. Voy a contar todo, cada detalle. Ellos necesitan pagar por lo que hicieron. Aquella noche, sola en la pequeña habitación del refugio, escribí una última entrada en mi diario. Un nuevo diario que la hermana Concepción me había dado, ya que el antiguo estaba con la policía como evidencia. Escribí sobre el dolor de la traición final, sobre el descubrimiento de que mi madre no era una víctima, sino una participante voluntaria en los abusos. Escribí sobre el miedo de lo que vendría a continuación, pero también sobre una tenue esperanza que comenzaba a nacer, la esperanza de un futuro diferente, de una vida lejos de aquel horror. Cuando terminé de escribir, hice algo que nunca había hecho antes. Arranqué la página, la rompí y la arrojé por la ventana, viendo el viento llevársela lejos. Era un gesto simbólico, mi primer intento de dejar el pasado atrás. El pasado que ahora, por primera vez, comenzaba a realmente quedarse en el pasado. Pasaron 2 semanas desde que fui llevada al refugio de las monjas. 2 semanas de espera ansiosa, de noches mal dormidas,
de días llenados con pequeñas tareas que la hermana Concepción me daba para mantener mi mente ocupada. Tejí 2 bufandas, aprendí a hacer pan casero, ayudé a organizar la pequeña biblioteca del refugio. Cualquier cosa para no pensar demasiado en lo que estaba por venir. La comandante Silma venía a visitarme regularmente, actualizándome sobre el avance del caso. Mis padres permanecían detenidos. Mi padre negaba todo, alegando que yo había inventado aquella historia para vengarme de él por ser un padre riguroso. Mi madre, sorprendentemente, confesó, contó todo a los investigadores, confirmando cada detalle de mi relato y revelando otros horrores que ni yo mismo sabía. Ella está colaborando con la justicia, explicó la comandante. Eso no disminuye la gravedad de lo que hizo, pero facilita el proceso. Yo no conseguía entender por qué mi madre confesaba ahora después de tantos años de silencio cómplice. ¿Sería remordimiento o apenas una estrategia para conseguir algún beneficio judicial? Ella preguntó por ti, mencionó la comandante Silma, observando atentamente mi reacción. Quiere saber si estás bien. Sentí una risa amarga subir por la garganta. ¿Bien? ¿Cómo podría estar bien? ¿Cómo se atrevía a preocuparse por mí ahora, después de todo? Dígale que estoy muerta, respondí, la voz cargada de una rabia que ni sabía que cargaba. Para ella, para él, estoy muerta, y ellos para mí. La comandante apenas asintió, respetando mi sentimiento. No tocó más el asunto. Al final de aquella semana, recibí una visita inesperada. Un hombre alto, de anteojos, vistiendo un traje simple. Se presentó como doctor. Eustaquio, fiscal de justicia encargado del caso. Lucinda, dijo, sentándose frente a mí en la sala de visitas del refugio. Necesitamos conversar sobre tu declaración. Será fundamental para el proceso. Él explicó en detalle cómo sería el procedimiento. Yo no necesitaría confrontar a mis padres directamente. Hablaría solo para el juez en una sala separada. Mi declaración sería grabada y usada en el juicio. Necesitaría ser detallada, específica, pero él garantizó que haría todo para que el proceso fuera lo menos traumático posible. ¿Cuándo?, pregunté, sintiendo el estómago hundirse. Mañana, respondió, ajustando los anteojos. Cuanto antes terminemos esta etapa, más rápido podremos avanzar con el programa de protección. Aquella noche fue la peor desde que llegara al refugio. No conseguí dormir ni un minuto. Revivía cada momento de horror, cada sesión, cada mirada vacía de mi madre comiendo palomitas mientras mi vida era destruida. Cuando el sol nació, yo ya estaba lista, vestida con la ropa simple, más limpia que las monjas me habían dado. La hermana Concepción me acompañó hasta el juzgado. Era un edificio intimidante, con columnas imponentes y una escalinata que parecía infinita. Dentro, corredores fríos y oscuros llevaban a salas con puertas pesadas de madera. Fui conducida a una sala pequeña donde la comandante Silma y el doctor Eustaquio ya me esperaban junto con un hombre mayor que fue presentado como el juez Hermes. La declaración duró horas. Hablé hasta que mi voz quedó ronca, hasta que no hubiera más lágrimas para llorar. Conté todo desde las primeras sesiones de cine en Dolores Hidalgo hasta los abusos en el sótano de la casa vecina en León. Hablé sobre el papel de mi madre, sobre el diario donde registré todo, sobre las fotografías que encontré. El juez hacía preguntas ocasionales, siempre respetuoso, pero insistiendo en detalles que yo preferiría olvidar. Cuando finalmente terminé, estaba exhausta, física y emocionalmente drenada, pero había también un extraño sentimiento de alivio, como si un peso enorme hubiera sido retirado de mis hombros. Por primera vez en años, alguien con poder para hacer algo me había escuchado, me había creído. «Has sido muy valiente», dijo el juez Hermes, con una gravedad respetuosa en la voz. «Tu testimonio es crucial para que la justicia sea hecha». Volví al refugio, acompañada por la hermana Concepción, que sostuvo mi mano durante todo el trayecto, sin decir nada. A veces el silencio es el mejor consuelo. En los días que siguieron, quedé en un estado de estupor,
como si hubiera agotado todas las emociones posibles. Dormía mucho, comía poco, hablaba menos aún. Las otras mujeres del refugio, percibiendo mi estado, fueron gentiles a su manera. Una me traía una taza de té, otra dejaba flores recogidas del jardín al lado de mi cama. Pequeños gestos de solidaridad que en aquel momento significaban el mundo para mí. Una semana después de mi declaración, la comandante Silma volvió al refugio. Su rostro estaba diferente. Había una ligereza que no había visto antes. El juez determinó la prisión preventiva de tus padres, anunció. El caso va a juicio, pero eso puede demorar meses. Mientras tanto, ambos permanecerán detenidos. Era una victoria, aunque pequeña. Significaba que, al menos por ahora, ellos no podrían alcanzarme, no podrían hacer mal a nadie más. ¿Y cuánto al programa de protección? Pregunté ansiosa por saber cuándo podría realmente comenzar mi nueva vida. Es sobre eso que vine a conversar, dijo, sentándose a mi lado. Conseguimos un lugar para ti en Ciudad de México. Es una ciudad grande, donde será más fácil reconstruir tu vida anónimamente. Tendrás una nueva identidad, un lugar para vivir y ayuda para terminar los estudios y encontrar trabajo. Ciudad de México, la ciudad de mis sueños, el lugar hacia donde me transportaba mentalmente durante los peores momentos. Era casi irreal de creer. ¿Cuándo?, pregunté, apenas conteniendo la esperanza en la voz. En 3 días, respondió. Hay algunos documentos que preparar, algunas orientaciones que necesito darte, y necesitarás elegir tu nuevo nombre. ¿Mi nuevo nombre? No había pensado en eso. ¿Quién quería ser en esta nueva vida? ¿Quién podría ser libre de los horrores del pasado? ¿Puedo mantener Lucinda?, pregunté vacilante. Era el único pedazo de mí que no estaba manchado por las manos sucias de mis padres. Era el nombre que mi abuela materna había elegido mucho antes de que todo el horror comenzara. La comandante Silma consideró por un momento. El apellido necesita cambiar, obviamente, pero creo que podemos mantener Lucinda como primer nombre. No es tan inusual como para facilitar tu identificación. En los 3 días que siguieron, me preparé para mi nueva vida. Recibí documentos nuevos, acta de nacimiento, identificación, todo con mi nuevo nombre, Lucinda Antúnez. El apellido era común lo suficiente para no llamar la atención, pero diferente lo suficiente del original para garantizar mi anonimato. Recibí también instrucciones detalladas sobre cómo sería mi llegada a Ciudad de México. Una trabajadora social me esperaría en la terminal de autobuses. Doña Teresita, una señora que trabajaba con el programa de protección desde hacía años. Ella me llevaría a un pequeño departamento en la colonia Santa María la Ribera, donde me quedaría inicialmente. Recibiría una pequeña ayuda financiera por 6 meses, tiempo suficiente para establecerme, encontrar trabajo, recomenzar. En la víspera de mi partida, la hermana Concepción me llamó a su oficina. Era un cubículo simple, con un escritorio de madera, algunas sillas y estantes llenos de libros religiosos. «Tengo algo para ti», dijo, extendiendo un pequeño paquete. Un recuerdo nuestro. Dentro del papel de regalo simple había un rosario de madera con cuentas oscuras y pulidas y un pequeño libro de oraciones. Sé que tu fe fue sacudida, y con razón, continuó, su voz suave. Pero cuando estés lista, tal vez esto pueda traer algún consuelo. La abracé, las lágrimas corriendo silenciosamente. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. En medio de tanto horror, había encontrado personas como la hermana Concepción, la comandante Silma, personas que creyeron en mí, que me ayudaron a sobrevivir. En la mañana de la partida, me despedí de las otras mujeres del refugio. Algunas lloraron, otras apenas apretaron mis manos en silencio. Todas entendían a su manera lo que significaba recomenzar. La comandante Silma vino a buscarme personalmente. En el camino a la terminal de autobuses, pasamos frente a la comisaría. ¿Quieres entrar? ¿Ver tu diario una última vez antes de partir?, preguntó. Pensé por un momento y entonces sacudí la cabeza. No, aquel diario pertenece a la antigua Lucinda, la que sufrió, la que sobrevivió.
Estoy llevando conmigo solo a la Lucinda que va a vivir, no apenas sobrevivir. Ella sonrió, una sonrisa de comprensión y respeto. Tienes una fuerza dentro de ti que pocos tienen, ¿sabes? Te irá bien en Ciudad de México, estoy segura. El autobús para Ciudad de México salió puntualmente a las 10 de la mañana. Sentada junto a la ventana, vi León quedarse atrás, los edificios, las calles, los recuerdos. No miré hacia atrás ni una vez. Mis ojos estaban fijos en la carretera adelante, en el futuro que por primera vez parecía posible. En mi regazo, un nuevo diario, regalo de despedida de la comandante Silma. En la primera página escribí apenas: hoy comienza mi vida, la verdadera. Llegué a Ciudad de México en un día lluvioso de otoño, con apenas una maleta pequeña conteniendo algunas ropas y mi nuevo diario. La ciudad me recibió con su cielo gris y su aire frío, tan diferente del calor de Dolores Hidalgo o del polvo de León. Doña Teresita estaba esperándome en la terminal, exactamente como habíamos acordado. Una señora de cabellos grisáceos recogidos en un moño, usando un abrigo azul marino y cargando un paraguas florido. «Bienvenida a tu nueva vida, mi hija», dijo al abrazarme, como si ya me conociera desde hacía años. Aquellos primeros meses en Ciudad de México fueron difíciles, no voy a mentir. Vivía en un departamento pequeño en Santa María la Ribera, una colonia histórica en la zona centro de la ciudad. Era un lugar simple, una habitación, una sala minúscula, una cocina y un baño. Pero era mío. Por primera vez en la vida tenía un espacio que era solo mío, donde podía cerrar la puerta con llave y sentirme segura. Comencé a estudiar por la noche para terminar la preparatoria mientras trabajaba durante el día en una pequeña tienda de telas en el centro de la ciudad. El salario era poco, pero sumado a la ayuda que recibía del programa de protección, daba para mantenerme. Poco a poco, fui adaptándome al ritmo de la ciudad grande, aprendiendo a usar el metro, descubriendo los parques, acostumbrándome con el frío que parecía más intenso que cualquier otro que ya hubiera sentido. Fue en la tienda de telas que conocí a Ramiro. Él era representante de una fábrica textil de Monterrey. Venía a Ciudad de México cada 2 meses para mostrar las novedades. Un hombre alto, de hombros anchos, pero con un modo quieto y respetuoso, que me dejaba a gusto. Conversaba sobre literatura, sobre política, eran tiempos difíciles en el país con las tensiones políticas, sobre los sueños que tenía de un día abrir su propia tienda. Al principio lo evitaba. Evitaba a cualquier hombre, en realidad. El miedo era demasiado grande, las cicatrices aún muy recientes. Pero Ramiro era paciente. No me presionaba, no insistía. Apenas estaba allí, con su sonrisa tranquila y sus historias interesantes, siempre respetando mis silencios, mis retrocesos. Llevó casi un año hasta que acepté salir con él para un café. Más 6 meses hasta nuestro primer beso, en una tarde de domingo en Chapultepec, el parque más grande de la ciudad. Con él aprendí que no todos los hombres eran como mi padre, que podía existir cariño sin violencia, intimidad sin abuso, amor sin miedo. Nos casamos en 1975, en una ceremonia simple en la Catedral Metropolitana. Yo tenía 22 años y por primera vez sentía que la vida podría ser buena. Compramos una casa pequeña en la misma colonia de Santa María la Ribera, cerca de donde yo ya vivía. Ramiro consiguió abrir su tienda de telas y yo pasé a trabajar con él. Éramos felices, a nuestra manera tranquila. El único sueño que nunca realizamos fue el de tener hijos. Los médicos nunca supieron explicar exactamente por qué, pero sospechaban que los traumas físicos que sufrí en la adolescencia habían dejado secuelas. Lloré esa pérdida, claro, pero Ramiro siempre decía: «Somos una familia completa, tú y yo. El resto es regalo si viene». Y así vivimos año tras año, construyendo nuestra pequeña felicidad cotidiana. La tienda prosperó. Nos mudamos a una casa más grande. Hicimos algunos viajes. Conocí el mar por primera vez a los 30 años, en Acapulco. La vida seguía su curso,
tranquila como un río que finalmente encontró su camino después de pasar por muchas piedras. En 2010, Ramiro enfermó. Un cáncer en el páncreas, de esos que cuando descubren ya está demasiado avanzado. En 6 meses, se fue. Fue un dolor diferente de todos los que ya había sentido. No el terror agudo de los abusos de la infancia, sino una tristeza profunda, un vacío inmenso por perder a mi compañero de casi 35 años. Me quedé perdida por un tiempo. Vendí la tienda. No tenía ánimo para continuar sola. Pasaba los días en casa, mirando las paredes, las fotos que mostraban nuestra vida juntos. Fue mi hija de corazón, Cecilia, hija de mi mejor amiga Durbalina, a quien reencontré por casualidad años después de llegar a Ciudad de México, quien me sacó de aquel estupor. Tía Lucinda, dijo un día, usted necesita hacer algo con las manos. El corazón se calma cuando las manos trabajan. Fue ella quien me inscribió en un curso de cerámica en el centro comunitario de la colonia. Fui reticente, más para agradarla que por interés real. Pero ya en la primera clase, cuando sentí la arcilla fría y maleable entre mis dedos, algo despertó en mí. Una creatividad que ni sabía que existía, una forma de expresión que nunca había experimentado. Comencé haciendo piezas simples, tacitas, jarrones pequeños. Entonces, un día, inspirada por una revista sobre arte popular mexicana, intenté hacer una gallina de Guinea en miniatura. No quedó perfecta, claro, pero había algo en ella, en los puntitos blancos sobre el cuerpo oscuro, en el formato peculiar de la cabeza, que me encantó. Hice otra y otra más, cada una un poco diferente, cada una con su personalidad propia. Las personas comenzaron a notar, a preguntar si estaban a la venta. Casi sin darme cuenta, inicié un pequeño negocio que creció más de lo que podría imaginar. Hoy, a los 72 años, mis gallinas de Guinea de cerámica son conocidas en toda Ciudad de México. Las vendo en ferias artesanales. Tengo una pequeña página en internet que mi sobrina nieta me ayuda a administrar. Y hasta recibo pedidos de otras ciudades. Es un trabajo que me trae alegría, que ocupa mis manos y calma mi corazón, como Cecilia dijo que sucedería. Vivo en el mismo departamento en Santa María la Ribera, donde creé tantos recuerdos con Ramiro. Es mi rinconcito de paz en este mundo. Tengo mi taller de cerámica en el cuartito de atrás, mi colección de gallinas favoritas en el estante de la sala, mis libros, mis buenos recuerdos. Durbalina viene a visitarme cada semana. Tomamos té juntas, conversamos sobre los viejos tiempos y los nuevos. Nunca más volví a Dolores Hidalgo o a León. Nunca más tuve noticias de mis padres. Supe por la comandante Silma que ambos fueron condenados a muchos años de prisión. Si aún están vivos, no lo sé, ni quiero saberlo. Aquella parte de mi historia está cerrada, guardada en un lugar de mi memoria que visito cada vez menos. Ciudad de México me acogió, me dio una nueva vida, me permitió ser quien realmente soy. No la víctima, no la sobreviviente, sino simplemente Lucinda, la artesana de las gallinas de Guinea, la viuda de Ramiro, la amiga de Durbalina, la tía abuela de corazón de Tania y sus hermanos. Una mujer que aprendió que la vida, incluso después del peor de los terrores, puede florecer de nuevo. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí en este viaje de memorias, algunas dulces, otras amargas, quiero dejarles algunas palabras que he ido recolectando a lo largo de estos mis 72 años de vida. Para quienes están pasando por situaciones difíciles como las que viví, quiero decirles, no están solos. El silencio es el mayor aliado del abuso. Hablar, aunque sea difícil, aunque las palabras se atasquen en la garganta, es el primer paso hacia la liberación. Hoy en día, hay tantas formas de buscar ayuda que no existían en mi tiempo. Teléfonos para denuncia, comisarías especializadas, profesionales preparados para acoger. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Cuando llegué a Ciudad de México, con 18 años y apenas una maleta pequeña, pensé que nunca sería feliz de verdad,
que las cicatrices eran demasiado profundas, pero estaba equivocada. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. La vida me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. En los días más oscuros en el sótano de aquella casa en León, cuando pensaba que no aguantaría un día más, había una pequeña llama de esperanza que se negaba a apagarse. Fue esa llama la que me llevó a guardar aquel diario, a buscar la comisaría, a tener valor para cambiarlo todo. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron llevarse todo de mí. Y descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que ya no aguantamos más. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder y cómo elegí vivir, no solo sobrevivir. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. Las cicatrices invisibles que cargamos muestran que podemos florecer incluso después de la tormenta. Y ahora, mis queridos que me están viendo, quiero pedirles algo de corazón. Si este video les tocó de alguna forma, si mi historia hizo alguna diferencia en su vida, por favor, presionen ese botón de suscripción ahora mismo. No es solo por mí, es porque cada suscripción ayuda a que este mensaje llegue más lejos. Y quién sabe, así podemos alcanzar a aquella niña, aquel niño, aquella mujer que necesita escuchar, que no está sola, que hay esperanza. Y además, compartan ahora este video con alguien que ustedes creen que necesita escuchar este mensaje. Su acción puede salvar una vida, puede dar valor a alguien que está sufriendo en silencio. En los comentarios, dejen la palabra resurrección, para que yo sepa quién vio hasta el final y comprendió la esencia de mi historia. Recuerden siempre, no importa cuán oscura sea la noche, el sol va a nacer y ustedes merecen estar aquí para ver ese amanecer. Gracias por escucharme.